Sen benim tatlı belamsın. Sen de benim. Artık kimseye zarar veremeyeceksin. Beni bulacağını biliyordum. Her zaman buldum. Artık Ateş'in hayatını gölgeleyecek bir şey yapmayacağım. Cemal, yakın buraya. Arafta, episodio 46, avance 1. Mercan quedó profundamente conmocionada por todo lo que había vivido. Justo cuando pensaba que todo había terminado, aprendió a respirar de nuevo gracias a la presencia de Ates. Ates, con paciencia y cariño, la acompañó para sanar su corazón roto y asustado. Hizo todo lo posible por hacerla olvidar lo que había sufrido, al verla sonreír de nuevo. Y una noche, le preparó una sorpresa inolvidable. Mientras los copos de nieve caían silenciosamente del cielo, el entorno se transformó en un inmaculado cuento de hadas blanco. Cuando Ates tomó la mano de Mercan, el tiempo pareció detenerse. Acompañados de una suave música, comenzaron un romántico baile sobre la nieve. Mercan dudó al principio, pero la calidez y la seguridad en los ojos de Ates la atrajeron. Ates la acercó un poco más y susurró, mirándola a los ojos: «Contigo todo ha vuelto a tener sentido. Salimos de la oscuridad juntas. Y no puedo imaginar una vida sin ti. Te amo más que a nada, Mercan. Eres mi dulce tormento». Los ojos de Mercan se llenaron de lágrimas. Esta vez, no eran lágrimas de dolor, sino del amor puro que le había tocado el corazón. Por primera vez, se sintió sin miedo, sin huir, tal como era. Apoyó la cabeza en el hombro de Ates. «Yo también», dijo con voz temblorosa pero decidida. «Yo también te amo». Mientras la nevada se intensificaba, ambas se perdieron en el momento. Las heridas del pasado seguían ahí, pero sabían que ahora podían sanarlas juntas. El amor de Ates había sido una luz que iluminaba su camino incluso en sus momentos más oscuros. Por otro lado, para Nesir nada ha terminado. Al contrario, ahora todo es más peligroso. Su obsesión amenaza no solo a Mercan, sino a todos a su alrededor. Especialmente a él mismo. Perdido en su propia oscuridad, Nesir hace un último movimiento y llama a su hermana Demet, diciéndole dónde está. Esta llamada es más un presagio de la tormenta que se avecina que una despedida. Demet, por su parte, está al borde de la decisión más difícil de su vida. Por un lado, su hermano. Su única familia, su única verdad. Por otro lado, su mejor amigo, Mercan. Su corazón está dividido. Sabe que lo que hizo su hermano estuvo mal, pero no puede ignorar el peso del pasado que lo llevó a esta situación. La sombra de su padre aún los persigue. Para Demet, Nesir no es solo un criminal, sino una parte de sí misma que necesita ser salvada. Pero esta carga es pesada. Y Demet comienza a derrumbarse bajo su peso. No puede soportarlo. Va con Cemal, a quien ve como su único refugio. Sus emociones se desbordan y no puede contener las lágrimas. Se derrumba en los brazos de Cemal. Esta cercanía saca a la luz los sentimientos que ambos han estado ocultando. Pero, ¿podría este frágil momento ser el comienzo de un nuevo amor? Sin embargo, la decisión de Demet determinará no solo su propio corazón, sino el destino de todos. A pesar de la tormenta que lleva dentro, toma una decisión. Y finalmente, revela la ubicación de Nesir. Ates actúa una vez más. Se desenfundan las armas. En un momento de distracción, el arma cae en la mano de Ates. Y Nesir, sin pestañear, pronuncia aquella terrible frase: «O me matas, o no te dejaré en paz hasta que muera». El tiempo se detiene. El dedo de Ates está en el gatillo. Está atrapado entre la ira y la conciencia. Justo en ese momento, Mercan llega corriendo. Se encuentra atrapada entre Nesir y Ates para impedirlo. Ahora la decisión es de Ates. ¿Acabar con una vida o arriesgarse a vivir con una amenaza constante? ¿Será capaz Ates de apretar el gatillo?